llamar a nuestros hijos, tomar sus libros de texto, ir a través de ellos y decir, bien hijo, ¿qué has aprendido? Vamos a verlo. Y vamos a abrir la Biblia en Génesis. Y vamos a aprender cómo Dios creó en el principio todo cuanto existe. Y vamos a ver lo que dice la Biblia de qué es una familia. Y vamos a aprender los mandatos que el Señor me ha mandado. Y vamos a atarlo como señal en nuestras manos. Vamos a ponerlo como frontales en nuestros ojos. Vamos a escribirlo en las paredes de nuestra casa. Vamos a hacer que la palabra del Señor sea realmente el tesoro de nuestra alma. Eso es lo que salvará a nuestras familias del desastre. Cuando la palabra de Dios es centrada en nuestra propia vida. ¿Hay un precio que pagar? Sí. Es un sacrificio, pero vale la pena. ¿Es ir en contra de corriente? Sí, pero vale la pena. Hace unos años, y quiero hablar un poco de testimonio personal en esto, y no lo he hecho nunca en la iglesia de una manera tan abierta como voy a hacerlo hoy, pero creo que iba bien con el mensaje mencionar algunas cosas que haré sobre la educación en casa. Como sabéis, nosotros hemos enseñado a nuestros hijos en casa, aunque no siempre fue así. Cuando volvimos de Estados Unidos, conocíamos bien el sistema de educación en casa y pensamos que sería lo ideal para nuestra familia, así que empezamos con Daniel. Él fue nuestro primera cobaya, nuestro ratoncillo de Indias. Era pequeño y fue relativamente fácil hacer educación en casa. Fue una bendición tremenda. Mi esposa es profesora. Ella ha cursado cursos para saber educar, aparte de lo que hizo en la Universidad de Estados Unidos. Era fácil para ella y lo disfrutamos. Lo disfrutamos hasta que llevamos a Daniel al médico. Tenía que ponerle una vacuna y el médico dijo, pero esto le ponemos en la escuela. Y nosotros dijimos muy sencillamente, nuestro hijo no va a la escuela, le educamos en casa. ¿Adivina qué? El médico tenía un amigo en servicios sociales. Se lo dijo, hay una familia en el pueblo que no lleva al niño en casa, no lleva al niño al colegio, lo tiene en casa. Bueno, en ese momento, yo estaba en Cuba haciendo un viaje misionero, cuando llegó a mi casa una carta del gobierno con una denuncia. Por no haber llevado a nuestro hijo a la escuela, nos acusaban de escolar, no sé cómo lo llaman ahora, ausencia escolar o ausentismo escolar. Para mí fue un golpe muy duro por varias razones. Eso pasó en septiembre. En el mes de julio habíamos hecho una reunión en el campamento de Benecer con algunas de las familias que educábamos en casa, con las ideas de poder reunirnos, poder ayudarnos mutuamente, poder hacer incluso una asociación, hablamos. Eso era en julio. En septiembre yo tenía una carta del gobierno. Me encontré con una polémica real. La primera es, ¿qué hago? ¿Tomo mis derechos y continúo educando a mi hijo? Si el pueblo se entera, ¿qué va a pensar de mí, del pastor evangélico que no está llevando el niño a la escuela? Por una parte, también me sentía totalmente solo. Puedo decir incluso que otras personas o familias que hacían homeschooling dijeron, uy, lo siento hermano, a ti te han pillado, espero que a mí no me pillen, arréglatelas como puedas. Eso fue duro para mí. Pero viendo todo lo que sospesábamos, decidimos poner a Daniel otra vez en la escuela. Fue duro para él, fue duro para la familia. El Señor creo que le dio la paciencia y una buena mente. Creo que le pusimos Daniel pensando en Daniel, en el libro de Daniel, ahí en Babilonia, luchando contra los babilónicos. Y el pobre Daniel es lo que hizo, al punto que le hicieron bullying. Un grupo de, no sé si fueron 12 o 13, le persiguieron en una de esas mañanas mientras estaba en bachillerato. Le intentaron golpear y él y otros chicos tuvieron que poner una denuncia en la policía por hacer bullying. Eso es lo que sufrimos en educación. Mientras él sufría esas cosas, Ana y Jeremías venían de camino haciendo eso, y es cuando determinamos volver a nuestros inicios en educación en casa. Con Jeremías nos decían que tenía un problema de aprendizaje. La maestra llevó a Jeremías varias veces al grupo de educación especial porque le costaba leer, le costaba escribir. Nos pidieron que lo lleváramos al logopeda. Fuimos al logopeda. Varias sesiones en el logopeda, lo cual tuvimos que pagar. El logopeda dijo, el niño está bien, no tiene ningún problema. Y yo pensé, tal vez que necesita logopeda es la maestra, y no el niño.
ya cansados de todo esto y cansados de lo que estábamos viendo, ahí en el colegio decidimos empezar de nuevo educación en casa con Jeremías y con Ana. Voy a decir algo, no lo digo, Dios lo sabe, para enorgullecernos, ni mucho menos, porque yo sé los errores de mis hijos y sé las carencias de mi esposa y mías. Pero ese mismo año Jeremías fue escogido entre 375 chavales de todo el mundo y recibió una beca en la NASA. Mi hijo no tenía un pelo de tonto. El problema era el sistema educativo. ¿Por qué comparto esto? Quiero que todos hagamos homeschooling, que todos cojamos a nuestros niños y no los llevemos a la escuela. Eso no solamente sería poco práctico, sino que además podría ser una verdadera locura. La educación en casa no es para toda la familia, o para todas las familias, perdonadme. La escolarización en casa, debía haber dicho, no es para todas las familias, pero sí que la educación en casa es para todas las familias. Voy a hacerlo leyendo, o voy a explicar esto leyendo, no todo porque es largo y no nos dará tiempo, un pequeño artículo que salió en El País hace ya 3 años atrás, y cuando salió este artículo, yo escribí una carta a la escritora del artículo, la señora Pilar Álvarez. Mi carta continúa hoy viajando en internet, de hecho hoy la he buscado, la he imprimido, está en 3 páginas web, así que si la queréis podéis encontrarla, es fácil de encontrar. Pero dejadme leer parte de este artículo para que veáis la lucha de lo que estamos diciendo. Dice así: ayuntamientos y servicios sociales deben controlar la escolarización. El PP es partidario de estudiar un fenómeno muy nuevo. Mis hijas tienen más flexibilidad para saber qué quieren, dice un hombre. El defensor del menor dijo: los padres tienden a la sobreprotección. La señora Pilar dice esto: ¿es posible aprender en casa todo lo que enseña en el colegio? ¿Puede un padre o una madre sustituir a los profesores en la evaluación de sus hijos? Quienes defienden la educación en casa o homeschooling sostienen que sí, que los niños pueden formarse en el hogar como si fuera un aula, que su madre puede ilustrarles sobre las matemáticas mientras el padre prepara los dictados de lengua, como ocurre en otros países y como exige un grupo de familias españolas que ha llevado el debate al Parlamento Vasco. En España la escolarización es obligatoria, ¿correcto? Educar en casa, una opción asociada a élites y a familias antisistema, es ilegal. ¿Habéis escuchado eso? Educar en casa es ilegal. Luego lo definiré lo que es educar en casa. Los que están a favor defienden que se puede dar una atención más personalizada a cada niño. Quienes están en contra dicen que la socialización se alcanza en la escuela y que ningún padre o madre es competente en todas las disciplinas. ¿Habéis escuchado esto? Que un niño necesita asociarse con otros. Para ello tiene que ir a la escuela. Si no, el niño va a nacer, va a crecer y va a salir traumado o con problemas de ese tipo. Ketty Sánchez, una hermana preciosa del País Vasco, fue denunciada, fue llevada a los abogados, luchó por sus derechos. Para hacerlo la historia corta, al final ganó. Ella educa en casa. Junto a ella hay no 400 familias, como menciona la escritora de este artículo. Se calcula que hay entre 3.700 a 4.000 familias en toda España que educan a sus hijos en casa. Esta señora Pilar Álvarez dice: pero para distintos expertos, la convivencia no es completa sin pasar por las aulas. Se trata de que coincidan edades distintas, culturas diferentes, gente con discapacidad de otros países. Esto solo se puede dar en la escuela. No dice nada de la iglesia, no dice nada de los clubs deportivos, solamente la escuela. Es el único lugar donde podemos ser sociales. No es lo mismo saber que enseñar. ¿Es verdad? Yo también lo creo. ¿Cuántos profesores tenéis que saben un montón y no saben cómo enseñarlo? Yo he tenido un montón de ellos. Los expertos, a propósito, no dice quiénes son los expertos, establecen 4 categorías generales de homeschoolers. Y estas son las familias que hacemos homeschooler.
sectas ideológicas o religiosas, formas de vida alternativas, desencantados de la escuela que creen que pueden hacerlo mejor o quienes se adaptan, por ejemplo, a un difícil horario por estudios artísticos o deportivos. Por último, y este es el verdadero problema, uno del Ministerio de la Educación, el señor Vidal, considera que permitir el homeschooling sería muy difícil de controlar, porque habría que crear un sistema alternativo de seguimiento de estos alumnos. Esto se escribió en el año 2008. Hay más ahí, pero quería leer estos puntos. Bien, voy a leer algunas de las cosas que yo le contesté a esta señora. Y haciéndolo quiero establecer estos puntos, porque creo que el problema no es simplemente escolarizar en casa. Creo que el problema real es que nos están prohibiendo educar en casa. Vamos a ver cuál es la diferencia, porque la diferencia es notable. Le respondo así, y empiezo ya desde la mitad de la carta. Dice, me sorprende una de las primeras afirmaciones que usted menciona. Literalmente usted dice que educar en casa es ilegal. Supongo que como escritora conoce la connotación y la denotación de las palabras que usamos y lo que puede implicar las afirmaciones que decimos. El verbo educar, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como 1. Dirigir, encaminar, adoctrinar. 2. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. 3. Desarrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio. 4. Perfeccionar, afirmar los sentidos. 5. Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía. Todo esto está prohibido hacerlo en casa. Según esta señora, educar en casa está prohibido. Señora Pilar, por lo que usted afirma en su artículo, realizar tales actividades a las que llamamos educar en casa es ilegal y por tanto enmarcado como delito por la ley. Usando sus propias palabras, deberíamos concluir que todo hogar español que se atreva a educar en casa recurre en un delito, a no ser que tenga hijos enfermos, vidas inerrantes o resida en el extranjero, en cuyo caso la ley de España en este tema, al encontrarse fuera de su ámbito nacional, no tendría jurisprudencia. Y por lo tanto, no nos sería necesario ser educados. De todas maneras, cualquier familia que se atreva a educar a sus hijos en casa será tachada por usted como familia de élite o antisistema. Así que educar en casa debe ser penalizado y denunciado. ¿Me estáis siguiendo cuál es el problema? Y os estáis dando cuenta cómo la sociedad nos está diciendo no tenemos derecho de educar a nuestros hijos. Una cosa es ponerlos en una escuela o escolarizarlos. La otra es la mentalidad que el mundo tiene, que yo no tengo derecho a decir a mi hijo cómo debe comportarse. Que yo no tengo derecho a decir a mi hijo cómo debe amar a una mujer o a mi hija cómo debe amar a un hombre. Más adelante, en un artículo, bueno, en el artículo no lo he leído, la señora Pilar manifiesta esta idea que se nos escapa, que los niños no son nuestros. No nos pertenecen. ¿Sabéis a quién pertenecen? Al gobierno. Y el gobierno tiene derecho a decir cómo y qué y cuándo dirige nuestras familias. Esto, hermanos, es erróneo. Es erróneo. Y debemos como creyentes darnos cuenta y despertar a la realidad que la primera responsabilidad de la educación no está en el gobierno. Puedo hablar por un momento de un punto político, tan siquiera el gobierno tiene la responsabilidad de darnos de comer. Estamos viviendo en una sociedad que espera todo del gobierno. En vez de decir yo voy a ganarme las garrofas y voy a luchar, en vez de que mamá gobierno me nutra. A veces esto hay que decirlo porque parece que no se entiende. Le digo también algo que, perdonad que lea tanto, me voy a alargar un poco más de lo que es habitual en mí en esta tarde, pero era necesario. Dice, en varias ocasiones, le vuelvo a repetir a esta señora, en su artículo utiliza el método de investigación erróneo.